especialmente en esta ocasión a los medios de comunicación social. Nosotros creemos, como somos profundamente demócratas, creemos en la auténtica libertad de expresión, esa auténtica, insisto en la palabra, libertad de expresión donde se respete la voz del pueblo venezolano. Luchamos contra la imposición de medios en manos de los sectores politiqueros, medios de comunicación en manos de los sectores económicos dominantes, que comienzan por cercenar la libertad de los mismos periodistas de informar lo que ellos ven, lo que ellos oyen en la calle. En Venezuela hoy esa libertad de expresión se pone en duda por esa acción, ¿verdad?, negadora de esa libertad que viene impuesta desde los órganos del poder. Entonces, aquí estamos para ponernos a la orden de esos medios de comunicación con nuestras verdades. Para responder a la pregunta del compatriota periodista, me pregunta si ando en campaña electoral. Yo creo que si nos ponemos a analizar la variable tiempo, la respuesta cae por sí sola. No hay elección en Venezuela en tiempo inmediato. Nosotros salimos de la cárcel a combate político. Nosotros estamos en pie de guerra, andamos, Venezuela está en guerra, en una guerra que estamos perdiendo, es decir, la guerra la está perdiendo el pueblo, en contra de politiqueros, en contra de corruptos, en contra del sector económico que quiere seguir explotando a un pueblo que ya no aguanta más, en contra de partidos políticos que pretenden seguir dando los lineamientos dictatoriales tras los cuales se enmascara un sistema que no es de ninguna manera democrático. Entonces, en concreto, no andamos en campaña electoral, no andamos pidiendo votos, no andamos fundando partidos políticos, andamos en combate político. Esa pudiera ser la palabra que más grafica nuestra actividad día a día por toda Venezuela. Nosotros buscamos una revolución, en 3 palabras. Es decir, estamos convencidos que el agotamiento, el desgaste, la gangrena política que ha inundado el alma nacional es tan profunda que solamente una revolución nos puede sacar del abismo. Lo demás sería caernos a mentiras o seguirnos cayendo a mentiras los venezolanos. Sin embargo, es bueno aclarar que las revoluciones se pueden hacer por 2 vías, por las buenas y por las malas, con violencia o sin violencia. Nosotros, después de haber insurgido en 2 ocasiones con las armas de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, estamos o tenemos desde lo más profundo del alma, nos sale una esperanza de que podamos hacer una revolución pacífica. Y hemos salido con ese discurso, andamos convocando a nuestro pueblo a organizarse en comités, en asambleas bolivarianas, para de esa manera presionar. Y aspiramos que el presidente Caldera entienda, y por eso le hablamos mucho al presidente Caldera. Desde todas partes, desde aquí le voy a hablar al presidente Caldera. A ver si él oye, a ver si él se sensibiliza. El presidente Caldera pudiese, por ejemplo, y en esa vía vamos nosotros, y creemos que él pudiese hacerlo, si asume esa responsabilidad histórica. Disolver el Congreso Nacional, que es el reducto antidemocrático más grande que existe en el país en este momento, y llamar a elecciones a una Asamblea Nacional Constituyente, para darle de nuevo la soberanía al pueblo, invocando el espíritu de 1810, cuando se eligió el primer Congreso Constituyente después del movimiento que le puso del poder al capitán general Vicente Entarán. Invocando ese espíritu, démosle de nuevo la soberanía al pueblo para que sea el país, para que sean los venezolanos los que decidan su destino, los que discutan a campo abierto qué modelo político, que debe ser democrático, fundamentalmente lo creemos que sí y lo pregonamos así, qué modelo económico, qué modelo social vamos a construir a largo plazo. En eso andamos, pero no andamos de ninguna manera empujando al pueblo a la insurrección, ni andamos conspirando con los militares que están en los cuerpos. Estos pactos de solidaridad que ahora, al cual llama ahora el gobierno del doctor Caldera, es un pacto entre el gobierno, la banca privada, el Banco Central, Fedecámaras, etcétera, ¿no? Eso se parece mucho a aquel pacto de concertación al cual llamaba Carlos Andrés Pérez comenzando su gobierno y para lo cual fundó hasta un ministerio. Y se parece mucho también al pacto social al cual se refería Lucinchi, ¿no? ¿Es cierto que pactó el comandante Chávez con Caldera para la libertad? No, absolutamente. Yo creo que el que analice mi discurso en estas últimas semanas podrá darse cuenta, no tengo compromisos con nadie del gobierno. El único compromiso que andamos pregonando y en el cual creemos y cada día es más sólido por este calor con el cual nos reciben es con el pueblo venezolano. En primer lugar, habría que ver
si Chávez llega a presidente de la República, que es el supuesto que lanza el compatriota de la pregunta, habría que ver cómo llega... ¿En campaña ya? Sí, no, yo no ando en campaña electoral de ningún tipo. Habría que ver cómo llega Chávez, con quién llega, cuándo llega. Es decir, si en este momento me preguntan si hoy Chávez fuese presidente de Venezuela, que no es lo que está planteado en el ambiente, pero ya que es un supuesto lo acepto. Lo primero que habría que hacer en Venezuela ya es disolver el Congreso Nacional, llamar a elecciones de Asamblea Constituyente y decirle al mundo, estamos quebrados, Venezuela está quebrada. Es que nosotros no podemos ni siquiera ya producir alimentos para nuestros hijos. Entonces estamos quebrados, hay que decirlo al mundo e iniciar el manejo de la economía por un periodo de transición con un modelo de economía de guerra, es decir, economía para tiempos de conflicto. La economía de guerra no es que los militares manejemos la economía o manejen la economía desde los cuarteles, no. Simplemente es una economía de emergencia, así como en guerra con otro país. Venezuela tendría que concentrar todos sus recursos para producir alimentos y bienes para las Fuerzas Armadas o para la gente que va al conflicto con el objetivo de ganar la guerra. Pues en este caso habría que dinamizar todos los factores de producción. Pongo por ejemplo 3 de ellos. La tierra. Hay hoy en día millones de hectáreas ociosas en Venezuela que son fértiles. Aquí en Anzoátegui, al sur de Anzoátegui especialmente, hay miles y miles de hectáreas que están en pocas manos, ¿verdad? Y que son ociosas. Eso habría que dinamizarlo para producir alimentos y combinarlos con la mano de obra. Hay más de 3 millones de venezolanos en edad económicamente activa que están desempleados. Eso hay que dinamizarlo y combinarlo con la tierra, por ejemplo, para elevar la productividad. Y hay un tercer factor económico de producción, que es el capital. El capital está congelado en la banca hoy en día, una banca especulativa. ¿Qué pequeño productor de Anzoátegui o qué pescador de Anzoátegui, por ejemplo, puede pagar un crédito con intereses del 80%? Entonces habría que dinamizar el capital, la mano de obra y las fuentes de trabajo como la tierra, los recursos naturales, para producir alimentos, bienes y servicios en emergencia, en una cruzada nacional con un gran esfuerzo de día y hasta de noche, sin descanso, para poder salir de la emergencia. Si vamos a hablar de fórmulas, pero no fórmula Chávez, la fórmula Venezuela, pudiéramos llamar, sería esa, una fórmula para salir del atolladero en el cual nos seguimos hundiendo cada día más. El Banco Central de Venezuela debería estar más controlado por el gobierno. Si nosotros tenemos una empresa... La ley que le dio autonomía plena lo impide. El tercer banco en todo el mundo que tiene más autonomía es el Banco Central de Venezuela. Eso es contrario a todo principio administrativo. Si usted es el presidente de una empresa y yo soy el administrador, ¿cómo voy a tener yo autonomía total para hacer con los reales de la empresa? El sector privado podría, por ejemplo, en cierta forma, motivar o orientar la política del Banco Central de Venezuela. El sector privado, de acuerdo, pero es que el sector privado es el sector que la ha planificado y la ha estado orientando en los últimos años. El Banco Central es el banco del Estado venezolano, por lo tanto tiene que estar controlado por el gobierno nacional, no puede estar controlado por el sector privado. El sector privado se mueve en función de sus intereses, de la banca privada, de los grandes empresarios. Eso tiene que estar controlado por el gobierno nacional, que se supone que, si es democrático, representa a la mayoría de los venezolanos. Es una cosa de mucha lógica. Entonces, esta especulación financiera que está acabando cada día más con el poco sueldo que tienen los venezolanos. Hace poco veía yo una estadística. Más del 60% de los venezolanos está en pobreza crítica. La canasta básica está llegando a 60.000 bolívares. Y más de la mitad de los venezolanos que trabajan, ganan menos de 20.000 bolívares. ¿Cómo va a vivir un pueblo así? Por tanto, estas medidas especulativas, cada vez que el dólar sube, menos sueldo tiene el venezolano, menos capacidad adquisitiva, porque resulta que aquí casi todo es importado. Por tanto, esta es uno de los grandes males, uno de los jinetes apocalípticos de la economía. La inflación, la especulación. Hay que acabar con esa ley de la banca que le da autonomía al Banco Central de Venezuela. ¿Está de acuerdo con el control de cambio entonces? Sí, absolutamente de acuerdo. Y no es que nos guste... ¿Por qué cree el comandante Chávez no que no se ha arreglado no es que nos guste o no nos guste el control de cambios, es que es una medida necesaria. Si un avión se va cayendo y es necesario botar el combustible de reserva, no es que nos guste o no nos guste votarlo, es que hay que votarlo, si no nos estrellamos. En este momento en Venezuela hay que establecer un control de cambio, porque nos vamos a quedar sin reservas internacionales. Se siguen llevando los dólares para especular y para colocarlos en el exterior. Entonces, que no nos venga después el gobierno a decir lo que dijo Lucinchi, aquella frase históricamente infeliz. No, la banca me engañó. Nosotros somos bolivarianos, robinsonianos y zamoranos, es nuestra inspiración ideológica. Y por ser robinsonianos, pues,
entendemos que un proyecto de educación popular para los estudiantes venezolanos es fundamental. Simón Rodríguez, permíteme esta pequeña y rápida anécdota. Al final de su vida, ya anciano, olvidado por la sociedad de su tiempo, andaba por las calles de Sudamérica recogiendo niños, recogiendo jóvenes indios, pobres, hijos de mendigos, y él decía: vengan los niños, mándenme a los niños, porque esas son las piedras del futuro edificio de la América Latina, un edificio republicano, y entonces hay que pulir estas piedras para que ese edificio sea fuerte y sólido. En primer lugar, yo creo que es bueno que aclaremos que no se trata en verdad de la revolución de Chávez, ¿no? Es decir, es el mismo proceso histórico, y así lo veo. Bolívar decía en Angostura en 1819 que no era sino una débil paja, él, ¿no?, refiriéndose a él mismo: no soy sino una débil paja arrastrada por el huracán revolucionario que me arrebata, que me lleva, ¿no? Ese huracán revolucionario tiene ya 500 años en la América Latina. Claro, ha venido dando saltos, ¿verdad? Como de mata en mata, como de tiempo en tiempo. Yo creo que nosotros, sin pretensiones comparativas de ninguna especie, sino como luchadores que somos, como revolucionarios que nos sentimos, somos continuadores de esa etapa histórica. Entonces, ¿cómo se va a hacer esa revolución? Ella ha venido buscando vías, y hay dos fundamentalmente: por las armas, ¿verdad?, por la violencia, o sin la violencia. Nosotros, después de 2 intentos de utilizar las armas, de 2 ocasiones, cuando empleamos las armas para abrir esas puertas, hemos salido de la prisión, que fue una escuela. La prisión fue en verdad una escuela para nosotros, para reafirmar principios, con una propuesta a los venezolanos, de que en paz nosotros podemos salir del laberinto. Ahora, eso, la voluntad nuestra es esa, pero no dependerá de nosotros que sea en paz que salgamos del laberinto. Dependerá más bien de las clases dominantes. Dependerá de que el gobierno del doctor Caldera entienda que el compromiso de un gobierno es con el pueblo y no con los sectores poderosos. Si Colombia dejó en manos de la oligarquía la solución constituyente, la nueva constitución, pues eso no es lo que queremos en Venezuela, porque sería caer en más de lo mismo, sería otro engaño al pueblo venezolano. Nosotros planteamos al país nacional, por ejemplo, llamar a constituyente fuera del marco de los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos deben apartarse de la mesa de juego para llamar a constituyente. Después la constituyente elaboraría la constitución, y de allí saldría una nueva ley de partidos políticos, una nueva ley electoral, y se reactivarían entonces los partidos políticos, pero con otra dimensión, con otro sentido moralizante y verdaderamente democrático, porque los partidos políticos hoy, casi sin excepción, son quistes antidemocráticos en el cuerpo de la nación. Entonces, veamos la referencia colombiana, veamos la referencia peruana también, lo que hizo el presidente Alberto Fujimori. Son referencias, pero aquí tenemos una realidad muy distinta a la peruana y a la colombiana, y en todo caso, pues no queremos que una constituyente en Venezuela caiga en manos de la oligarquía misma, de los sectores dominantes o de los partidos políticos. Tendría que ser algo totalmente distinto. Esa es la intención. Yo veía ayer en la mañana, creo que era al hijo del presidente, al doctor Juan José Caldera, hablando a nombre de Convergencia, y diciendo que ya el Congreso comenzó a legislar, que por allí va la reforma constitucional, que la constituyente no se justifica. Bueno, mira, eso es bien preocupante. Yo viendo a este compatriota, me preguntaba y me decía: están sordos, siguen ciegos. Si ellos siguen así, aquí nadie va a parar otra insurrección, popular o militar o cívico-militar. Pero yo hablo claro, yo salí de la cárcel a hablar claro, y si quiere el gobierno que venga a buscarme, yo no estoy escondido. Pero mi responsabilidad es decirlo utilizando, bueno, la libertad de expresión. Yo no ando empujando rebeliones, más bien queremos evitarlas, pero hay que decirlo claro. Si el sector político pretende que aquí el Congreso Nacional, que es el reducto de los dinosaurios del sistema, allí sigue mandando la planadora de Acción Democrática y COPEI, bueno, y las leyes que de allí salgan muy lejos van a estar de favorecer el interés nacional. Todas las leyes que en el Congreso se están cocinando siempre van a salir a beneficiar los intereses de esa minoría que allí manda, de esos cogollos que allí mandan y de los intereses económicos que ellos representan. Por tanto, hay que decirlo, si el sector político
sigue sordo y ciego al clamor de la nación que pide constituyente, y que salgan del Congreso y paseen por las calles, por los barrios y los pueblos de Venezuela. Hagamos referéndum entonces, vamos a referéndum para preguntarle al pueblo en este momento dramático de su historia qué es lo que el pueblo quiere, si reforma en manos de los partidos de siempre o constituyente en manos del mismo pueblo. Disuelve el Congreso, llame a constituyente, pero él ni responde por boca de su hijo, que dijo en televisión ayer que la constituyente, no, y él mismo dijo, Caldera dijo por allá en Barinas que la constituyente es un espejismo, y eso es más preocupante aún, porque un hombre de 80 años que se pudiera pensar que es un sabio, un hombre calmado como un abuelo, ¿verdad?, que quiere oír a sus nietos, oír a los rebeldes, a los que no son rebeldes, para buscar el reacomodo del país, de una vez nos va a cerrar las puertas en las narices. No se trata de Chávez Caldera, ¿no? Es decir, la historia venezolana, la historia, dice un viejo adagio, es como una rueda implacable. El molino de los dioses muele lento, pero muele. La historia muele a los hombres, ¿no? Entonces aquí se trata más bien de un ambiente político y de los actores, como un escenario, pues. Entonces los actores, en función de las acciones que tomen, se van alejando hacia los polos o se van acercando. Las acciones del doctor Caldera, las que él ha tomado, no las que nosotros hemos tomado. Nosotros estábamos dispuestos a conversar, a contribuir con su gobierno desde el primer día, y así se lo hicimos saber, pero las acciones que él ha venido tomando lo van alejando de la perspectiva que tenemos nosotros, y nosotros sí tenemos un compromiso hasta la muerte con el pueblo venezolano, con el futuro de los niños y de los hombres y mujeres venezolanos. En cambio el doctor Caldera, por ejemplo, para no hacer tan larga la explicación de por qué él se ha ido alejando de la perspectiva popular, en relación con nosotros, sabiendo todo el mundo aquí en Venezuela que el doctor Caldera está en Miraflores, bueno, como consecuencia del 4 de febrero. El doctor Caldera era un muerto político, eso lo dice todo el mundo, desde el taxista hasta el banquero, hasta el 4 de febrero, revive y llega a Miraflores en un proceso bien violento y coyuntural, ¿verdad? Y sin embargo, nos cierra las puertas de los cuarteles, nos cierra las puertas de Miraflores para conversar como soldados que teníamos toda la intención de darle una serie de recomendaciones, de sugerencias para manejar el tema militar. No nos quiso oír. A mí me mandó a decir, rompiendo con una promesa que me hizo por teléfono el 2 de enero, él me prometió oírnos tan pronto asumiese el gobierno en Miraflores. Resulta que el 3 de febrero tenía yo mi maletín listo con una serie de informes, recomendaciones, y me manda a decir el presidente que él me atiende, cómo no, pero después que yo pida la baja y me vaya de civil a conversar a Miraflores. Yo, que soy campesino y más que todo un hombre, un luchador y un hombre digno, sintiéndome engañado y abofeteado, le mandé a decir, dígale al presidente, le dije al emisario, que yo le hablo cuando salga de civil desde la calle, y así lo estoy cumpliendo. Le estoy hablando desde hace 2 meses, desde todo el país. Sin embargo, he dicho últimamente que estoy dispuesto a ir a conversar con el presidente, si él así lo quiere, porque me he dado cuenta que estamos a las puertas de nuevos conflictos violentos y no es lo que nosotros queremos. Pudiéramos invitar a los venezolanos a que revisemos la Constitución. Cada venezolano debe tener esa Constitución, para que revisemos el preámbulo constitucional, a ver cuál de esos objetivos nacionales se ha cumplido en Venezuela en casi 40 años. Es que ninguno se ha cumplido, y ya no se podrá cumplir dentro del marco de esta misma Constitución nacional. El control de cambio, queramos o no queramos, es necesario en Venezuela. Es como cerrar el chorro de los dólares que se siguen yendo del país. Nos vamos a quedar sin reserva. Eso que tú planteabas, después que no venga el doctor Caldera a decirnos aquella frase históricamente infeliz de Lucinchi, es que me engañaron. Aquí hay muchos venezolanos. Y antes había dicho la botija está full. Sí, la botija está full. Que hemos estado hablando de las necesidades. Medidas fundamentales que un gobierno serio, que un gobierno con voluntad y con apoyo puede tomar. El control de cambio. Bajar las tasas de interés. Porque hay allí una medida que es de doble efecto. Para bajar las tasas de interés y evitar que se vayan las reservas internacionales, hay que, por supuesto, cerrar la llave del control de cambio, o sea, imponer un control de cambio, porque mientras no se bajen las tasas de interés, mientras se mantengan a un 80%, ¿cómo se reactiva la producción del país? Si es que están quebrando miles y miles de pequeñas y medianas empresas, la agricultura y la ganadería están en cero. Entonces, aquí habría que tomar en forma global
medidas de economía de guerra, y es lo que andamos planteando nosotros. Compatriotas, esto no significa, por supuesto, que una economía de guerra van a ser los militares con fusiles que van a conducir la economía. Es que nosotros estamos en guerra. No estamos en guerra contra un país enemigo, estamos en guerra contra un enemigo interno, contra un caballo de Troya que tenemos aquí, que son precisamente estos jinetes del apocalipsis que están acabando con los venezolanos. La miseria, el hambre, el desempleo, la recepción, el narcotráfico, la corrupción, y ese enemigo nos está ganando la guerra. Entonces aquí hay que comenzar decretando la emergencia nacional y decirlo así al mundo. La deuda externa, por ejemplo, pues tenemos que decirle al mundo: nosotros quebramos. Es como que yo te debo a ti, bueno, un crédito por una vivienda. Y resulta que no te puedo pagar porque mis hijos se están muriendo de hambre. Yo tengo que decirte: mira, yo estoy quebrado, no te puedo pagar. Dame un plazo, dame 5 años de moratoria para yo darle de comer a estos muchachos, levantar la economía familiar y poder cumplir con el compromiso que tengo contigo. Bueno, la banca tiene que retornar a su función, o sea, a la función fundamental para la cual fue hecha desde hace mucho tiempo la banca: intermediación financiera. Pero no puede ser esta banca que se mete en todas partes, una banca especulativa que además de eso tiene fuerte injerencia política. Los banqueros ahora pretenden tener directores del Banco Central, ministros y presidentes, financiar campañas políticas para tener poder político. No, la banca tiene que estar subordinada al poder político. El Banco Central de Venezuela, comenzando por allí. El Banco Central de Venezuela actual, como funciona actualmente, es el tercer banco en todo el mundo que tiene mayor autonomía. Eso no puede ser. Si tú eres el presidente de una empresa y yo soy tu administrador o el administrador de la empresa, ¿cómo es que yo voy a tener autonomía plena para administrar los recursos que son de la empresa? Eso es algo incongruente. El Banco Central, para comenzar, hay que modificar la ley del Banco Central, que fue hecha por ¿quiénes? Por los banqueros, por los representantes de la banca privada, nacional e internacional, en contra del interés de los venezolanos. Vamos contra viento y marea. Vamos contra viento y marea, pero con el pueblo venezolano. Aquí se trata de un gran choque histórico. Es decir, Antonio Gramsci, ese gran político y escritor italiano, decía que las grandes crisis históricas se presentan precisamente cuando hay algo que está muriendo, pero no termina de morirse. Y al mismo tiempo hay algo que está naciendo, pero no termina tampoco de nacer. En ese interín ocurren las graves crisis históricas, bueno, donde hay generalmente partos, como todo nacimiento, y muertes, ¿verdad? Venezuela está en una crisis de ese tipo. Nosotros andamos por todo el país conformando, levantando de nuevo el huracán bolivariano que tiene siglos en este continente. Nosotros creemos que ese huracán, y vamos a poner la vida en la jugada, porque creemos en lo que hacemos, creemos que los niños venezolanos tienen derecho a tener vida futura, creemos que esta patria bolivariana tiene derecho a ser de nuevo pronto, el próximo siglo, comenzando el próximo siglo, lo que fue país de vanguardia, país de desarrollo, de independencia y de dignidad en América Latina y en el mundo. Eso fue Venezuela en otro tiempo. Hoy en día somos el país más corrupto del mundo. Esa es la imagen de Venezuela de hoy. Nosotros andamos levantando entonces el huracán bolivariano de nuevo. Es el huracán bolivariano, y nosotros invitamos a los venezolanos a olvidarnos de estos partidos políticos corrompidos que han traicionado la esperanza venezolana, y que vengamos a levantar ese huracán. Ese huracán, en nuestro criterio, y ponemos, repito, toda la fuerza y la pasión en este esfuerzo, ese huracán va a tener una doble tarea histórica: que muera lo que tiene que morir, tomando a Gramsci, el viejo sistema corrompido, la gangrena política que cubre a la nación, que muera ese viejo sistema, y que nazca lo que tiene que nacer, que nazca un nuevo tiempo, que nazca una nueva era venezolana para el próximo siglo. Especialmente en esta ocasión a los medios de comunicación social. Nosotros creemos, como somos profundamente demócratas, creemos en la auténtica libertad de expresión, esa auténtica, insisto en la palabra, libertad de expresión donde se respete la voz del pueblo venezolano. Luchamos contra la imposición de medios en manos de los... en 3 palabras.
decir, estamos convencidos que el agotamiento, el desgaste, la gangrena política que ha inundado el alma nacional es tan profunda que solamente una revolución nos puede sacar del abismo. Lo demás sería caernos a mentiras o seguirnos cayendo a mentiras los venezolanos. Sin embargo, es bueno aclarar que las revoluciones se pueden hacer por dos vías, por las buenas y por las malas, con violencia o sin violencia. Nosotros, después de haber insurgido en dos ocasiones con las armas de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, estamos o contamos o tenemos desde lo más profundo del alma, nos sale una esperanza de que podamos hacer una revolución pacífica. Y hemos salido con ese discurso, andamos llamando, convocando a nuestro pueblo a organizarse en comités, en asambleas bolivarianas, para de esa manera presionar. Y aspiramos que el presidente Caldera entienda, y por eso le hablamos mucho al presidente Caldera, desde todas partes, desde aquí le voy a hablar al presidente Caldera, a ver si él oye, a ver si él se sensibiliza. El presidente Caldera pudiese, por ejemplo, y en esa vía vamos nosotros, y creemos que él pudiese hacerlo, si asume esa responsabilidad histórica, disolver el Congreso Nacional, que es el reducto antidemocrático más grande que existe en el país en este momento, y llamar a elecciones en la Asamblea Nacional Constituyente para darle de nuevo la soberanía al pueblo, invocando el acto. Nosotros salimos de la cárcel a combate político. Nosotros estamos en pie de guerra, andamos, Venezuela está en guerra, en una guerra que estamos perdiendo, es decir, la guerra la está perdiendo el pueblo, en contra de politiqueros, en contra de corruptos, en contra del sector económico que quiere seguir explotando a un pueblo que ya no aguanta más, en contra de partidos políticos que pretenden seguir dando los lineamientos dictatoriales tras los cuales se enmascara un sistema que no es de ninguna manera democrático. Entonces, en concreto, no andamos en campaña electoral, no andamos pidiendo votos, no andamos fundando partidos políticos, andamos en combate político. Esa pudiera ser la palabra que más grafica nuestra actividad día a día por toda Venezuela. Nosotros buscamos una revolución. Los sectores politiqueros, medios de comunicación en manos de los sectores económicos dominantes, que comienzan por cercenar la libertad de los mismos periodistas de informar lo que ellos ven, lo que ellos oyen en la calle. En Venezuela hoy esa libertad de expresión se pone en duda por esa acción, ¿verdad?, negadora de esa libertad que viene impuesta desde los órganos del poder. Entonces, aquí estamos para ponernos a la orden de esos medios de comunicación con nuestras verdades. Para responder a la pregunta del compatriota periodista, me pregunta si ando en campaña electoral. Yo creo que si nos ponemos a analizar la variable tiempo, la respuesta cae por sí sola. No hay elecciones en Venezuela en tiempo inmediato.